Y ahora sí, hermanos, vamos a pasar estos minutos que nos quedan aprovechando e iniciar esta nueva serie, un nuevo año y una nueva serie para la iglesia, y vamos a estar meditando en estas semanas o estos meses que vamos por delante en este año nuevo. Vamos a estar meditando en este libro de Jonás. Ya dejamos atrás Primera de Juan, aunque espero que las enseñanzas aprendidas no se queden atrás, no se queden en el año pasado, sino que las estemos recordando, revisitando constantemente. Pero ahora vamos a estar meditando en este precioso libro del profeta Jonás. Y como cada vez iniciamos una serie en un libro nuevo, necesitamos tomar unos minutos para poder hacer una pequeña introducción a este libro, para que de esa manera podamos interpretarlo de una manera correcta. Necesitamos saber quién fue el autor, cuándo escribió, en qué tiempo, y de esa manera entonces poder interpretar correctamente el libro de Jonás. El libro de Jonás lleva el nombre de su autor y de su personaje principal, el profeta Jonás. Y aunque muchas personas dudan de la autoría de este profeta por diferentes razones, la mayoría de los comentaristas defienden que realmente el que escribió este libro fue Jonás, el hijo de Amitai, como lo dice o como lo menciona en el primer versículo de su primer capítulo. Así que fue este profeta quien escribió sus propias vivencias de lo que él vivió, valga la redundancia, en su vida. Jonás era un profeta y Jonás era de Israel. Él estuvo profetizando en el periodo del reinado de Jeroboam II, y este profeta aparece solamente en una ocasión más, a diferencia, obviamente fuera de su libro, aparece en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25. Si usted en su casa puede y quiere leer esta porción, lo puede buscar, Segunda de Reyes 14, 23 al 25, y en esa oportunidad este profeta le entrega una profecía por parte de Dios a este rey, Jeroboam II, prometiendo la expansión de los territorios, de las fronteras de Israel y de Judá. A pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar de la rebeldía de la nación, aún así Dios estaba mostrando misericordia y bondad hacia esta nación, permitiéndoles expandir su territorio. El reinado de Jeroboam II fue un reinado de prosperidad, fue un reinado de paz para la nación, aunque, como ya he dicho, eso no quita que la nación realmente estaba totalmente apartada de Dios, estaba totalmente rebelde en su manera de vivir. El libro de Jonás fue escrito en un periodo alrededor del siglo VIII a.C., aunque realmente es difícil poder determinar con exactitud la fecha de escritura, pero más o menos podemos tener un rango de periodo de tiempo desde el siglo VIII a.C. en adelante. Y este libro, que es un libro fascinante, es un libro corto en su longitud, pero tiene solamente 4 capítulos, pero es un libro que tiene muchos temas que pudiésemos decir temas principales, como por ejemplo el nombre personal de Dios, el nombre Yahweh, que es el nombre personal con el cual Dios se presenta hacia su pueblo, aparece en este libro 21 veces mencionado por el profeta. Si usted tiene una versión como la que tenemos acá, que vamos a estar estudiando, de la Biblia de las Américas, cada vez que aparece la palabra Señor en mayúsculas, ese es el nombre personal de Dios, Yahweh. En su versión quizás aparece como Jehová, y si usted cuenta las veces, aparece 21 veces en este libro tan conciso. Otro tema principal puede ser la soberanía de Dios por sobre su creación y por sobre las personas. Otro tema principal puede ser la omnipresencia de Dios, que Dios está en cualquier lugar. Otro tema también es la gracia de Dios, el juicio de Dios, el arrepentimiento de los pecadores e incluso la salvación de los gentiles. Todos estos temas rondan alrededor de este libro de Jonás, pero sin duda uno que vamos a estar destacando domingo tras domingo en esta serie va a ser la gracia y la misericordia de Dios. Gracia y misericordia de Dios tanto para las personas paganas, pero también y extrañamente para el mismo profeta que Dios había levantado. Así que con esta pequeña introducción podemos dar inicio a esta serie, y para ello vamos a leer los versículos 1 al versículo 6 del primer capítulo de Jonás para dar inicio
a nuestra serie. Jonás, capítulo 1, versos del 1 al 6, está en la pantalla, lo pueden seguir en sus Biblias, y dice así. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Verso 6. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Vamos a orar por última vez, hermanos, para iniciar este tiempo y así comenzar con esta serie. Oremos. Amado Señor, tenemos tanta enseñanza y tanta riqueza en tu palabra. Y en esta temporada, en este inicio de año, queremos comenzar viendo lo que tú has escrito y lo que tú has inspirado para que nosotros tengamos el día de hoy por medio del profeta Jonás. Señor, y te rogamos por corazones dispuestos a aprender, por corazones atentos a tu palabra, por corazones que estén atentos para poder cambiar lo que tu palabra nos dice que debemos cambiar. Señor, y que al compararnos con Jonás, con los paganos, con el pueblo de Nínive, Señor, que podamos aprender más de tu gracia y de tu misericordia hacia nosotros. Te pedimos, oh Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a ver a un misionero involuntario. Este es el título de la predicación. Y en primer lugar, vamos a ver que Dios le da ciertas directrices a su profeta para poder hacer lo que él quería que haga. Las directrices de Dios, versículo 1 y versículo 2. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, estas son las directrices. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Estas palabras iniciales en el libro son palabras que comúnmente aparecen cuando Dios hace un llamado a sus profetas o a sus escogidos para hacer alguna labor. De hecho, con algunas variaciones, estas palabras aparecen unas 112 veces en el Antiguo Testamento para describir la entrega de un mensaje divino a un profeta. Cuando Dios dice, vino palabra del Señor a Jonás, esto es comúnmente lo que nosotros vemos en varios profetas. Por ejemplo, son las mismas palabras cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1. O cuando Dios llama a Moisés para ir ante el faraón en Éxodo capítulo 9, versículo 3. Cuando Dios llamó a Jeremías en Jeremías 1:4. O cuando Dios llamó a Elías para ir con la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17:8. En cada una de estas ocasiones y muchas otras más aparecen estas mismas palabras con ciertas variaciones. Así que el llamado no es tan especial, pero el contenido del llamado es lo que realmente nos debe prestar atención y en lo cual vamos a estar meditando unos minutos. Dios le da instrucciones, directrices a su profeta para que él se levante y vaya a Nínive para proclamar en contra de esta ciudad. Ahora, ¿qué tiene de especial este llamado? Tiene varias razones del por qué es tan especial. En primer lugar, esta es primera vez que Dios llama a un profeta para ir a predicar a una nación que es gentil. Todos los otros profetas que eran llamados por Dios predicaban a la nación de Israel para que se arrepintiera de sus pecados. Aunque tenemos casos como Jeremías, Isaías y Amós, quienes profetizaron también hacia naciones paganas, pero estos mensajes fueron breves y realmente ninguno de ellos o a ninguno de ellos se les pidió ir
directamente hacia esa nación y predicar en contra de ellos, como si fue el caso de Jonás. Así que es especial por eso. En segundo lugar también es especial estas directrices que Dios le da a Jonás, porque Nínive es la capital del imperio asiria. Y los asirios eran conocidos por ser personas crueles y despiadadas con sus enemigos. Se dice que después de capturar a sus enemigos, los asirios en general les cortarían sus piernas y un brazo, dejando el otro brazo y la mano para poder agitar la mano de la víctima como burla mientras ellos estaban muriendo. Así de despiadados eran ellos. Ellos obligaban a los amigos y a los familiares a desfilar con las cabezas de sus seres queridos decapitados, elevadas en estacas. Ellos quemaban vivo a los adolescentes. Y aquellos que sobrevivían de la destrucción de las ciudades estaban condenados a sufrir formas crueles y violentas de esclavitud. Así que enviar a un profeta de una nación enemiga anunciando un juicio en contra de ellos realmente no era una de las ideas más alentadoras para un profeta. Sería como si nosotros quisiésemos enviar en el tiempo de Hitler y de la Alemania nazi, enviar a un judío a predicar en medio de todos la Alemania nazi. ¿Cuánto duraría? Probablemente muy poco. Y en tercer lugar, este llamado también es especial que le hace Dios a Jonás debido al profeta que Dios elige para ir a predicar. ¿Por qué? De Jonás, como nosotros ya dijimos, no se conoce mucho, aparece en Segunda de Reyes, pero ya luego de eso ya no aparece tanto, sino hasta mencionado cuando Jesús menciona a Jonás. Pero a diferencia de otros profetas, como el profeta Amós o el profeta Oseas, quienes ellos censuraban duramente la administración del reino de Jeroboam, ellos iban en contra de las injusticias y de la infidelidad de los reyes. Jonás, como vemos en Segunda de Reyes, apoyó la política agresiva y la influencia de Jeroboam para extender el reino y el poder y la influencia de la nación. Así que los lectores originales de esta carta, al ver que Dios llamaba a este Jonás, iban a recordar a un nacionalista ferviente y a un férreo patriota. Y enviar a alguien así, a un pueblo pagano, a una nación enemiga, sería como enviar a alguien a la boca de los leones. Así que por estas razones, el llamado de Dios hacia Jonás era un llamado particular, especial. Y uno pudiera decir, bueno, realmente Jonás tenía razones de peso para decir no al llamado de Dios. Hasta yo mismo hubiese dicho que no, si es que hubiese estado en las sandalias de Jonás. Pero realmente nada de esto fue la razón principal por la cual Jonás desobedeció a Dios. Y esa razón la vamos a ver más adelante, en el capítulo 4, versículo 2. Un spoiler. Y aquí está, dice, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Esto ya es al final de Jonás. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Al ir a predicar a esta ciudad pagana, Jonás sabía que había alguna opción de que alguno de ellos escuchara lo que Jonás estaba diciendo y se arrepintiera y se salvara del juicio. Y esta idea al profeta de Dios no le gustaba. Jonás no quería ver que Dios fuese misericordioso con un pueblo tan pagano, con los enemigos de Israel. Imagínate, el profeta de Dios no queriendo que Dios tenga misericordia de otros. Y muchas veces nosotros también somos así. Hacemos selección de personas por su raza, su estatus, nuestra amistad con ellos o enemistad con ellos. Y no queremos que Dios los bendiga, o peor aún, no queremos compartir el evangelio a esas personas que nosotros consideramos que no están en nuestro radar o que no lo merecen realmente. Pero Dios tiene gracia, tiene misericordia, incluso con aquellos fuera de la nación de Israel, y llama a estos gentiles a arrepentirse. Y realmente eso es justamente lo que Dios hizo contigo y conmigo. Nosotros siendo sus enemigos, nosotros siendo
gentiles, siendo extraños, siendo rebeldes. Nosotros ni siquiera buscando el rostro de Dios, ni siquiera haciendo las cosas que a Dios le agradan, sino que haciendo hechos abominables, tal como los ninivitas. Aún así Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Como les dije, la gracia y la misericordia de Dios se van a ver desplegadas a lo largo de todo este libro. Y en esta ocasión Dios iba a tener gracia y misericordia con esta nación pagana cruel, los ninivitas. Así que estas son las directrices de Dios, un poco extrañas quizás para el profeta, pero esto muestra la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Ve a Nínive y proclama en contra de ella. Pero a diferencia de lo que nosotros esperaríamos de un profeta de Dios, nosotros diríamos, este profeta se levantó y fue a Nínive. ¡Wow! Tenemos que imitar al profeta. A diferencia de lo que nosotros pensaríamos, este profeta hizo todo lo contrario. En versículo 3 vamos a ver la rebeldía de este profeta. Dice lo siguiente, el versículo 3. Pero Jonás se levantó, obedeció a Dios. Pero se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Algo que no dije al principio, pero que es interesante, es que el nombre de Jonás significa paloma. Y la paloma es un animal de las Escrituras que representa a un mensajero de paz. Por ejemplo, nosotros recordamos cuando Noé envió a la paloma en el arca para ver si es que las aguas ya habían descendido, en Génesis capítulo 8, versículo 11. Así que es un mensajero de paz. Pero también la paloma en la Biblia se refiere a una persona que actúa de una manera necia. Por ejemplo, en Oseas capítulo 7, versículo 11. Y en este caso, en este versículo, el profeta, que debió ser un mensajero de paz, él terminó actuando neciamente. Y vamos a ver cómo fue así. Jonás, al escuchar el mandato de Dios, él se levantó, como Dios le dijo, pero se levantó para huir en la dirección totalmente opuesta. Se fue hacia Tarsis. Literalmente él se fue hacia la otra dirección. Tarsis era una ciudad que estaba a unos 2.500 millas en dirección opuesta a Nínive. Nínive estaba a unas 500 millas hacia el este de Jerusalén. Y el profeta quiso ir 2.500 millas hacia el oeste, totalmente al otro lado. Y aquí es donde comienza lo que nosotros llamamos el descenso de Jonás. Y no solamente es un descenso espiritual, no solamente es un alejamiento espiritual de Dios, sino que también es un descenso físico. Nuestros mapas están hechos para que el norte esté arriba, el sur esté abajo. Pero el de los hebreos está hecho para que el este esté arriba y el oeste esté abajo. Así que Dios invita al profeta, a su profeta, a subir hacia Nínive, al este, y el profeta decidió bajar en la posición contraria directamente hacia Jope, para llegar a este puerto, para llegar a esta embarcación en una dirección hacia Tarsis y ahí seguir descendiendo cada vez más. El profeta estaba en Israel y el profeta descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis y dice el texto que él pagó su ticket, pagó su boleto para entrar e ir directamente a Tarsis. Y aquí el hebreo nos dice que literalmente la palabra para entrar al barco es la palabra descender. Así que el profeta descendió a Jope, descendió luego al barco para ir con ellos a Tarsis y luego desciende aún más para ir a la bodega del barco para echarse una siesta. Y luego de eso siguió descendiendo aún más hasta lo profundo del mar para ser tragado
por este gran pez. Así nos miramos tú y yo, hermanos, cuando decidimos desobedecer a Dios. Descendemos, 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 seguimos descendiendo en nuestra vida. Incluso estamos dispuestos a pagar un pasaje, un boleto que nos va a llevar directamente hacia nuestra ruina. Pero estamos tan cegados con nuestro pecado que lo único que hacemos es descender, descender y descender. Dicen los comentaristas que un barco con dirección hacia Tarsis probablemente sería un buque comercial que transportaba carga, no a personas. Por lo tanto, el pasaje de Jonás era probablemente muy caro, ya que él había ocupado espacio normalmente que estaba reservado para la mercancía. Pero a Jonás no le importó el precio. Él quería hacer su propia voluntad. A Jonás tampoco le importó el riesgo. El pueblo de Israel no era un pueblo marinero como si eran los de Tiro. Para los israelitas esto era una aventura arriesgada y peligrosa. Pero en su necedad, en su desobediencia, Jonás dio prioridad a la velocidad antes que a su propia seguridad. Jonás prefirió enfrentarse a los peligros del mar abierto antes que seguir el mandato de Dios. Iba a atravesar todo el mar Mediterráneo por seguir en su desobediencia. La rebeldía del corazón del ser humano le hace hacer cosas impensadas, como pagar un boleto con un precio impensado o poner en riesgo nuestra propia vida, y todo eso por no querer obedecer a Dios. Y así justamente es lo que el pecado hace en nuestras vidas, hermanos. El pecado nos ciega ante la realidad de lo que nosotros estamos haciendo y nos lleva a descender y a descender. Pagamos un precio elevado por nuestro pecado, nos apartamos de Dios y creemos que estamos huyendo de Dios. Jonás quería huir lejos de la presencia de Dios. Esto es ilógico. Jonás no recordó lo que dice el Salmo 139. ¿A dónde me huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si es que subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Un comentarista de una forma bromista acerca de este texto dijo que Jonás quizás pensó que el barco se llamaba las alas del alba. Si tomo las alas del alba y me voy al mar, a lo profundo, a lo remoto del mar, quizás ahí ya no me puedas encontrar. A donde sea que este profeta quisiera huir, Dios lo iba a estar esperando. Dios iba a estar ahí. Pero en su necedad, él quiso olvidar esto. Incluso olvidó el Salmo 139, versículo 16, que dice: ni embrión vieron tus ojos. En el lugar más oculto, en el vientre de la madre, aún así, el Señor nos vio. Él fue como un niño que intenta esconderse de su padre. Y para hacerlo, se tapa sus ojos. Y ya con eso piensa que el padre ya no lo ve. Así se veía este profeta de Dios. Qué ciego estaba Jonás al no reconocer que Dios está presente en todo lugar. Qué ciego estamos nosotros al no reconocer que Dios está en todo lugar. Y que sea que lo que hagamos o donde estemos, el Señor va a estar ahí viéndonos. Cuando nadie nos ve, Dios nos ve. Cuando nadie está ahí, Dios está ahí. Cuando estamos haciendo eso que a Dios no le agrada, Dios está allí. Cuando hablamos a las espaldas de las personas y pensamos que nadie nos escuchó, Dios nos escuchó. Cuando vemos eso que no debiésemos estar viendo, Dios está allí. Incluso cuando pensamos eso, que ni siquiera lo decimos, Dios está allí. Y Jonás iba a descubrir en su propia vida, en su propia carne, esta gran verdad. Jonás tomó el barco con dirección hacia Tarsis,
que según él lo llevaría lejos de la presencia de Dios, pero estando allí descubriría la soberanía de Dios. Y este es el tercer punto, la soberanía de Dios, versículos 4 al versículo 6. Y el Señor, ¿qué hizo? Desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. El profeta probablemente estaba tranquilo, estaba feliz de pensar que se había escapado de las manos de Dios, se había librado del Dios que le había llamado a ir hacia Nínive. Así que con toda la calma del mundo, él decidió bajar a la bodega a echarse su siesta mientras el viaje continuaba con dirección hacia Tarsis. Pero él no se esperaba que Dios le siguiera hasta allá. Y Dios, quien es el creador del cielo, la tierra y los mares, Él desató una tempestad tan fuerte que dice el texto que el barco estuvo por romperse. Y estos experimentados marineros que probablemente habían visto más de una tormenta, ellos estaban temblando del miedo. El Dios creador mostró toda su furia sobre este barco, demostrando así que Él es el gobernador soberano quien controla todo el universo. Y que nadie puede escapar de su presencia. Incluso estos marineros notaron que esta tempestad no era algo normal y ellos comenzaron en su desesperación a echar las cosas pesadas fuera del barco y empezaron a clamar a sus dioses. Pero el único que conocía al Dios verdadero estaba durmiendo plácidamente en la bodega. Así que lo que hace el capitán es, asombrado de que este hombre está durmiendo en medio de tal tormenta, tuvo que ir a despertarlo. Y él le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? En la versión de la reina de la Biblia, la reina de la 60, Reina Valera 60, dice: ¿qué haces, dormilón? Despiértate, levántate. ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Imagínense, un gentil, un pagano, tuvo que ir a despertar al profeta de Dios para que invoque a su Dios. Y bueno, si Dios usó una burra para frenar a un profeta de que hablara, Dios también va a usar a un gentil para llamarle la atención a su profeta. Así que Dios, en su soberanía, utiliza una tormenta a unos marineros paganos para hacerle entender a este profeta de la locura que estaba haciendo. Incluso estas palabras que el capitán le dice: levántate e invoca a tu Dios, son casi las mismas palabras que Dios le había dicho en un principio al profeta: levántate y ve a Nínive. Así que es Dios hablando por medio de la tormenta, es Dios hablando por medio del capitán, del profeta, para que despierte. Pero al mismo tiempo también Dios en su soberanía usó la tormenta no solamente para despertar a su profeta, sino también para llamar la atención de los marineros. Dios envió una tormenta tal que estos hombres experimentados empezaron a botar todas sus cosas, a echar las cosas pesadas al mar, a clamar a sus dioses, intentaron remar para poder llegar a la orilla. Y al ver que nada de esto funcionaba, entonces vieron al único Dios verdadero. Y a ese punto Dios te quiere llevar por medio de las tormentas en tu vida. Pero nosotros muchas veces somos como esos marineros, que cuando viene la tormenta a nuestra vida, intentamos salvarnos por todas las maneras posibles y al final miramos a Dios como última consecuencia, como última cosa que queremos hacer. Pero Dios en su gracia y su misericordia envía las tormentas para que alcemos nuestra mirada hacia Él y recordemos que Él
es el único que nos puede rescatar, es el único que nos puede salvar. Y otras veces nosotros somos como Jonás, que por la dureza de nuestro corazón vemos las tormentas y somos indiferentes y nos vamos a dormir. Porque el pecado realmente endurece nuestra conciencia. El pecado nos encierra en la prisión de nuestros propios razonamientos y nos deja insensibles, ante los llamados de alerta que Dios envía a nuestra vida. Y somos como Jonás, que en medio de la tormenta nuestro corazón está insensible. El sueño físico de Jonás era un símbolo de su indiferencia y de su insensibilidad espiritual. Y así muchas veces nosotros dormimos en medio de la tormenta con total indiferencia porque nuestro pecado nos hace insensibles. Pero Dios en su soberanía manda la tormenta para que despertemos, nos demos cuenta, recapacitemos en lo que estamos haciendo y volvamos nuestra mirada hacia Él. El Señor no abandonó a su profeta, como lo vamos a ver en la siguiente semana, a pesar de que el profeta quiso abandonar a Dios. Así el Señor tampoco nos abandonó a ti y a mí cuando nosotros huíamos de su presencia. Dios envió a un profeta a una ciudad para que estos gentiles se pudieran arrepentir. El profeta se negó y fue a parar con un grupo de marineros gentiles. Y aún en medio de la tormenta se negaba a hablar de su Dios. Pero años más tarde, Dios enviaría a otro profeta, con la P mayúscula. Pero este profeta sí obedecería a Dios, y este profeta es Jesucristo. Él vino y la gente no lo escuchó. Él proclamó el juicio y la manera de ser salvos, pero le crucificaron. Pero este profeta resucitaría el tercer día y con eso crearía un camino para poder llegar al Padre, y toda persona que crea en Él va a tener vida eterna. La rebeldía de Jonás, este misionero involuntario, nos apunta a uno que realmente sí obedeció a Dios el Padre, que es Jesucristo, el cual el día de hoy puede ser tu Salvador si es que tú lo aceptas en fe, y Él te va a guiar a un puerto seguro, a un mejor destino. Así que de nada sirve que estés huyendo de Él, porque Él te va a encontrar. Y si ya conoces a este gran profeta y eres realmente un hijo de Dios, que esta porción nos haga recapacitar en esas áreas en nuestra vida en donde estamos viviendo en rebeldía hacia nuestro Dios, como el profeta Jonás. Y quizás estamos en descenso libre hacia nuestro pecado. Y Dios envía tormentas y personas a tu vida para que recapacites, y aún así estás con un corazón duro delante del Señor. Mi llamado es que vuelvas tu mirada a Dios, que le pidas perdón por la dureza de tu corazón y que hagas lo que Él te está pidiendo hacer. Oremos, hermanos, para que esta palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, como dijimos al principio, hay tanto que aprender de este profeta. Somos tan parecidos a Jonás. Somos tan parecidos a estos marineros desesperados. Somos tan parecidos a los ninivitas, idólatras. Necesitamos el rescate de nuestro Salvador. Señor, y si en medio de nosotros hay gente con corazones duros ante ti, que son hijos tuyos, pero que están viviendo en pecado, y que tú envías tormentas a su vida y aún así no despiertan, te pido que por medio de este mensaje y con la obra de tu Espíritu Santo les ayudes a despertar de su pecado. Que podamos reaccionar ante el Dios que nos está llamando. Señor, y si hay personas que no te conocen, que puedan despertar de la dureza de su corazón por el poder de tu Espíritu, para que ellos puedan creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y de esa manera vivir vidas acordes al llamado que tú tienes para cada uno de tus hijos.
Gracias, Padre, por iniciar esta serie y gracias por las enseñanzas que podemos aprender de este profeta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.